Buenas tardes, mi nombre es Patricia Gallego, soy enfermera jefe de la unidad de diálisis peritoneal del Hospital Barros Luco, en Santiago de Chile. Esta unidad atiende una cantidad de 120 pacientes actualmente bajo control. Los pacientes son derivados de diferentes áreas de la zona metropolitana y de la sexta región también. ¿Cómo llegan acá? Los pacientes, bueno, son derivados a esta unidad porque somos la unidad de diálisis institucional que tiene el mayor número de pacientes actualmente. A nosotros nos llegan los pacientes con la solicitud de ingreso a terapia de sustitución renal, pero para que tengan una primera evaluación o un primer encuentro con el nefrólogo y con las enfermeras de la unidad para poder dar la información correspondiente al tipo de terapia que se realiza acá. ¿Quiénes son los mejores candidatos para la terapia de sustitución renal de peritoneodiálisis? Bueno, pacientes que tengan estilos de vida activos, pacientes que estén estudiando, pacientes que trabajen, que requieran que su día a día esté disponible. Entonces, por lo tanto, el paciente se puede dializar de noche o se puede hacer terapia manual con solo 3 intercambios durante el día. También los pacientes que son dependientes de algún familiar que no pueden o que no tienen la facilidad de acceso para ir a un centro de diálisis. Entonces, por lo tanto, son recibidos en esta unidad y son los pacientes que son los mejores candidatos. Tenemos algunas contraindicaciones, pero son básicamente contraindicaciones relativas. Eso tiene que ver con presencia de hernias abdominales, grandes cirugías que hayan tenido los pacientes. A estos pacientes se le instala el catéter peritoneal y se le hace toda una resección, ya sea del epiplón o se hace una separación de las bridas que puedan haber al interior de la cavidad abdominal. Entonces, por lo tanto, estos pacientes tienen alguna contraindicación, pero se puede hacer la reparación durante la cirugía de instalación del catéter. Los catéteres peritoneales se instalan acá en el pabellón del hospital. También hay convenios marcos que se hacen en clínicas externas del hospital, que ha sido los mejoramientos que ha ido haciendo FONASA en el tiempo para que los pacientes tengan un acceso más fácil a la terapia de sustitución. Hasta hace 8 años atrás la terapia de sustitución estaba de peritoneodiálisis, estaba supeditada al que el paciente tenía que cubrir su programa de FONASA, solicitar un préstamo y pagarlo como en forma independiente, con un abono de FONASA y la otra parte lo pagaba el paciente. Desde 2007 hacia adelante se abrió la posibilidad para que los pacientes adultos tengan acceso a esta terapia y ellos pueden acceder ya sea a hemodiálisis, a peritoneodiálisis y al trasplante renal, por supuesto, que son las 3 terapias de sustitución renal que tienen acceso los pacientes. Todo con respaldo del GES actualmente acá en Chile. Nuestros pacientes, nosotros tenemos, como les contaba, tengo 120 pacientes y de ellos tenemos un porcentaje no menor de pacientes que mantienen vida activa, pacientes que estudian, pacientes que trabajan y que se realizan su terapia durante la noche y durante el día ellos tienen su día disponible para poder realizar todas sus actividades. En general los pacientes andan bastante bien. Esta es una terapia que es bastante fisiológica, no provoca alteraciones en los pacientes durante el proceso de diálisis y el paciente tiene mayor libertad en cuanto a la parte de alimentación porque es menos restringida en algunas cosas y la mayoría de los pacientes mantienen función renal residual por un tiempo prolongado y algunos recuperan un poco de función renal. Entonces, por lo tanto, para los pacientes en general es una terapia que es bastante, que se adapta a la vida del paciente. El paciente se conecta y se hace la diálisis cuando está acostado durmiendo o cuando se hacen los intercambios durante el día. Nosotros actualmente estamos ofreciendo en este hospital todos los tipos de terapias, terapias con soluciones biocompatibles, terapias con soluciones convencionales, terapia manual y con máquinas de última generación, que son únicas en Latinoamérica, que son las con terapia biocompatible. Mira, de todas las consultas y de todas las cosas que uno puede ver con los pacientes o que uno le tiene que explicar a los pacientes es importante. En esta unidad trabajamos 6 enfermeras y un técnico paramédico más un ayudante que es el que nos ayuda en la bodega y todos están súper contentos de poder participar y de poder entregar la información. De hecho, todos participamos acá en la parte de educación del paciente, en la consulta prediálisis, donde se le dan todas las indicaciones y donde se les cuenta a ellos también cómo es esta terapia. Mi nombre es Susana Pizarro, yo soy enfermera clínica de la unidad de diálisis peritoneal del Hospital Barros Luco. Respecto a tu pregunta, el paciente debería incorporar este tipo de terapia a su vida como una cosa anexa. La verdad es que las terapias de sustitución de la función renal a veces pueden ser un poco más
complejas de sobrellevar para algunos pacientes, sin embargo para otros es mucho más fácil. En esto la familia es fundamental y también es importante la disposición que tenga el paciente también ante esto y cómo llevar también la enfermedad. Básicamente debería tener una mejoría respecto de la situación de salud general. Significa que debería mejorar el ánimo, debería tener también mejor alimentación, por lo tanto va a tener menores síntomas como náuseas, eso ya debería desaparecer. Eso significa también de que su calidad de vida en general va a ser prácticamente normal. El paciente debería desenvolverse sin ningún otro problema o restricción respecto a una persona que no tiene insuficiencia renal. La familia es fundamental porque son el pilar del paciente. Así que deben ser compañeros en ese sentido, porque a veces tienen algunas limitaciones respecto de funcionalidad con el resto de la familia, lo mismo de tener estas conexiones, de repente en el caso del paciente manual debe ser ordenado, el paciente que tiene la diálisis con máquina durante la noche también debe conectarse sagradamente. Entonces, en ese sentido también el ayudarlos con llevar la terapia, los controles también, y no tentarlos también con algunos alimentos que probablemente no son muy beneficiosos, pero básicamente es tener una vida sana en el fondo. Tienen que hacer su vida normal, no están en una bolita de cristal. Ellos pueden hacer su vida prácticamente normal, pero es tener ciertas restricciones que las podría tener cualquier persona que se cuida. Que en parte tenemos pacientes que vienen a sus controles y los atendemos, también tenemos urgencia, también hay llamados telefónicos los cuales tenemos que tratar de resolver y darle la ayuda al paciente. En ocasiones también debemos ingresar a los pabellones, entonces en ese sentido es bastante dinámico. Además, las enfermeras de esta unidad se encargan de los pacientes que están hospitalizados y todo lo que ello conlleva. Así que significa atenderlos en la misma unidad donde están hospitalizados, prestarle el servicio de diálisis peritoneal mientras están aquí y si necesitan exámenes, anexos, todo se realiza acá. En general el paciente cuando ingresa, la parte de educación es el pilar fundamental. Así que básicamente partiendo con las educaciones, más o menos son 2 semanas full con los pacientes para que aprendan a hacerse la terapia, y luego las educaciones son parcializadas en el fondo como refuerzo de algunas conductas que pueden modificar o reforzar cosas positivas también que los pacientes están haciendo bien.